Ante el incremento de los contagios por coronavirus, el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán pidió a los yucatecos seguir aplicando las medidas sanitarias impuestas por las autoridades de salud. La pandemia de COVID-19 sigue afectando al estado, como puede apreciarse con el cambio de color en el semáforo epidemiológico a color amarillo. Por eso es importante mantener las medidas sanitarias como uso de cubrebocas. Se recomienda mantener el uso de cubrebocas de 3 capas o KN95 y evitar el uso de los de tela o esponja, porque no ofrecen protección contra la variante Omicron. Vacunarse. Para aquellos que no se han vacunado, pidieron que lo hagan en los módulos fijos de vacunación de Mérida y de comunidades del estado, porque se demostró que la vacuna propicia que la enfermedad sea más leve en caso de ser contagiado. Disminuir la movilidad, en lo particular en el ámbito social y de manera voluntaria. Respetar los protocolos vigentes actuales. Como ciudadanos debemos ser muy respetuosos y estrictos con el cumplimiento de los protocolos actuales y contribuir a no elevar el número de contagios. Activar la herramienta de notificaciones COVID Yucatán, herramienta de Google y Apple, para recibir notificación en caso de que se estuvo expuesto a un caso de COVID y tomar las precauciones necesarias. Es de vital importancia no bajar la guardia y reforzar las medidas que desde el principio se establecieron como contención de la enfermedad, como son lavarse las manos frecuentemente, de preferencia con agua y jabón, usar gel antibacterial, usar en todo momento el cubrebocas, en caso de presentar síntomas, aislarse desde el primer momento. Recuerde que puede solicitar su permiso en el IMSS vía digital. Evitar reuniones, salidas sociales, actividades extracurriculares. Seguir manteniendo la sana distancia. La reactivación económica segura corresponde a todos. Es un esfuerzo de la sociedad en su conjunto. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.